La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Mire cómo el hecho de empezar a adorar bajo los árboles frondosos y creer que ese árbol tenía algún poder, lo hizo esclavo de la naturaleza. Hoy en día el hombre depende de las agüitas. Es tremendo, no critico, con mucho respeto lo digo. No quiero que por criticar yo vaya a terminar en las mismas. Espero que no. Pero es tremendo ver cristianos esclavizados que para el sistema nervioso unas agüitas, que toronjil, yo no sé cuántas cosas más. Esclavizados de las plantas. Gente que si no se toma no sé qué, que si no muele no sé cómo. ¿Y qué decir, hermano, de personas que hoy están esclavizadas de la marihuana, del bazuco, del perico, de lo que se extrae de la amapola? Tantas cosas, hermano, que pusieron al hombre esclavo, preso de aquello que Dios le dijo: señoree, gobierne, ponga su señorío sobre él, mande. No, hoy en día ya el hombre está esclavo de la naturaleza. Los ríos se le llevan las casas. Bueno, el hombre no puede darle órdenes a la naturaleza. El Señor Jesús sí, ¿se acuerda cuando le dio órdenes al mar, a la tempestad? Caminó sobre el agua. Eso precisamente fue lo que Dios le dio al ser humano. Pero con la desobediencia se perdió esto. Y el hombre vino a ser preso de todo su entorno, preso. Preso, oiga, Dios le dio un alma para que esa alma lo ayudara a vivir y esa alma lo llevara a obedecer a Dios. No. Cuando él peca, el ser humano queda preso de su alma, de sus emociones, esclavo de sus emociones. Lea conmigo Romanos capítulo número 1. Versículo 18. Y dése cuenta cómo Dios al final tuvo que decirle al hombre: bueno, hágase su voluntad. Lo que usted quiere hacer, hágalo. Yo no voy a seguir bregando con usted. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué se le entenebreció allí? Las emociones, el alma. El corazón en esta parte es el alma. Se entenebreció porque el hombre determinó caer en la esclavitud de sus emociones, caer en la esclavitud de sus pensamientos, de sus deseos. ¿Por qué acabó Dios con el mundo, con los animales, con la raza humana y no dejó sino a Noé? Porque los seres humanos se esclavizaron de sus emociones y dice la Biblia que la tierra estaba cubierta de violencia, ira, pleito, peleas. Aquí entonces
el hombre se rebela contra Dios y se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que le dicta su alma. Léalo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo tengo derecho, yo lo puedo hacer, ¿por qué no? Y su necio corazón fue entenebrecido. El alma, oiga, el alma fue velada, fue metida en penumbra, fue sumergida en tinieblas para que no viera bien, para que no supiera identificar, razonar o tomar decisiones. Profesando ser sabios, dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira hasta dónde va. Ellos dijeron, ¿por qué no? Los animales también son sagrados. ¿Por qué no? Los hombres también son sagrados. Escuche esto. El hombre aún es presa del hombre. El hombre aún se esclaviza con el hombre. Personas que convierten a una persona en su ídolo y desobedecen a Dios solo por obedecer a ese ídolo, a esa persona, que les pide esto, que les pide aquello, que se enoja si no le hace esto, que le exige una cosa, que le exige la otra, y uno ve cantidad de seres humanos esclavizados de otro ser humano. Mire, cuando a mí vienen y me dicen, pastor, es que a mi marido se lo llevó una bruja, a mi marido bueno, eso existe, sobre todo en estas tierras, impresionante, pero que una mujer que se la llevó, que se lo llevó, que él me amaba, que él era bien fiel, pero conoció a esa señora y hoy anda detrás de ella, hoy anda esclavo de ella. Todo lo que ella le dice, eso hace. Ya le cogió hasta miedo, ya no me puede saludar, siendo que yo soy la esposa. No, hermano, en un gran porcentaje no fue ni siquiera la brujería, no. Es que sencillamente vino una mujer que conoce cómo seducir a un hombre y le dio lo que la otra no le dio y lo esclavizó, porque el alma del ser humano es esclavizable, yo no sé si se nombrará así, pero es esclavizable a las pasiones, a las emociones, a los deseos. Y uno se va a dar cuenta, no, yo he hablado con muchos de esos hombres que se los llevó la brujería, no, dicen, no, yo no quiero vivir más con esa señora es patana, es grosera, es altanera. En cambio esta mujer, eso sí es una mujer tremenda, eso me hace el tintico, eso me dice sí señor, me contesta bien. Y hoy ese hombre, sabiendo que está mal, porque conoció el evangelio, está esclavizado de sus emociones, está esclavizado de sus pasiones, de sus deseos, de su alma. No tiene libertad, porque si tuviera libertad no habría hecho eso, por más mal que su mujer se le portara, no lo habría hecho. Pero la situación es esta: el hombre se esclaviza fácilmente porque después del pecado, escuche, después del pecado, algo bien fácil para un ser humano es estar esclavo. De hecho, todos nosotros allá afuera estábamos esclavos, esclavos del licor, esclavos de mujeres, las mujeres esclavos de los hombres, esclavos de concupiscencias, de pasiones desordenadas, de lujuria, esclavos de la avaricia, no importando cómo conseguían el dinero, bueno, conseguíamos el dinero, esclavos. Y esa esclavitud, hermano, mire cómo termina de feo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sabe qué es esto de entregarlos? Dejó de hacerles repulsa. Tenga cuidado con eso, hermano. Póngale cuidado. El ser humano sin Dios no es capaz de refrenar sus emociones. No es capaz de gobernarlas, no es capaz de resistir a esas emociones. Dice, por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dijo, no, ya no les insisto más, ya no los voy a redarguir más, porque son personas que conocen a Dios. Ya no los voy a redarguir más, no los voy a molestar más, no les voy a estorbar más, los voy a dejar. Y un hombre, hermano, sin la ayuda de Dios, un ser humano sin la ayuda de Dios, guárdenos el Señor. ¿Por qué? Porque el alma siempre está dada a las pasiones extremas, a los deseos desordenados. El alma siempre quiere adrenalina, dicen los muchachos. Extremo. Uf. Y sin Dios, hermano, ¿quién lo detiene? No lo detiene nadie. El ser humano es esclavo de sus pasiones, de sus deseos sin Dios. Ahí está. Hicieron y deshicieron ya. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, hicieron lo que no era debido, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Un par de jovencitos son esclavos del pecado, cuando creyendo que porque se aman mucho, porque se atraen, porque se gustan, entonces tienen derecho a fornicar. Y dicen ellos, no, es que Dios es amor y nosotros nos amamos, Dios sabe, pero la ley está escrita. Y ellos son esclavos de sus concupiscencias, de tal manera que si ellos se casan así, sin haber confesado su pecado y sin haberse apartado, ese hogar va a ser víctima de las pasiones desordenadas, ese hogar va a ser víctima de las concupiscencias, del adulterio y de todo lo que el diablo quiera, porque se casaron siendo esclavos del pecado, porque se casaron conectados totalmente con el pecado. ¿Y el matrimonio santifica el pecado? No. La Biblia no dice el que fornica y se casa alcanza misericordia, no. La Biblia dice el que fornica, el que confiesa sus pecados y se aparta, eso sí dice la Biblia, alcanza misericordia. Pero he aquí el estado del hombre esclavo. ¿Y sabe qué es lo más terrible, hermano? Encontrar en las iglesias personas así. Dios nos guarde. Diga conmigo, Dios nos guarde. Claro, porque es que aquí lo que el Señor está reflejando en su palabra son personas totalmente vendidas a sus emociones, rendidas a sus pasiones, con el único deseo de satisfacción. Eso es lo único que quieren ellos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a prisiones de oscuridad, los entregó. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es el lesbianismo, el homosexualismo? Es una clase, oiga, es una clase de esclavitud. Por eso nosotros deberíamos, hermano, tratar de ayudar, no unirnos a aquellas personas que lo único que hacen es señalar y condenar. No, hermano, en usted está el poder de Dios para dar libertad al cautivo. ¿No vino a eso el Señor Jesús? Eso es una clase de cautividad. Así que todo lo que usted está viendo en el mundo es una clase de cautividad. La gente vive cautiva. Ahora, tenemos que tener cuidado de nosotros como cristianos no estar cautivos. Claro, porque si nos ponemos a ver qué es lo que más se practica aquí, bueno, en todas las regiones. Me decía una hermana de Texas, pastor, aquí en Texas no hay iglesia que no celebre la Navidad. Esos son los árboles más grandes en las iglesias cristianas. Y el papá y el pesebre, y que el cumpleaños del Señor Jesucristo, y un poco de enredos, hermano. Ellos están esclavos de la tradición. Esclavos, no tienen libertad. No pueden decidir por sí mismos. Ellos tienen que salir a dar regalos, y si no tienen dinero tienen que salir a prestar. El esclavo hace eso. Al esclavo le toca hacerlo así, de esa manera. El esclavo no decide por sí mismo, otros deciden por él. Y el que participa de la Navidad
Es esclavo de ese espíritu navideño y tiene que funcionar como ese espíritu dice. Esclavo. ¿Sabe una cosa? Que uno sale del mundo, de la esclavitud, y a veces se queda esclavo. Escuche esto y tenga cuidado con lo que va a escuchar. Mire a ver si es cierto. El solo hecho de que nosotros, como cristianos, sigamos con el cuento de los compromisos en las fiestas y celebraciones personales. No es pecado celebrar un cumpleaños, no, para nada. No es pecado celebrar un matrimonio, no, es de lo más lindo que hay. Pero que usted se vea obligado, en la obligación, que porque lo invitaron a que tiene que llevar regalo y si no tiene, entonces tiene que prestar. Perdóneme, pero eso es esclavitud. Es que tengo que ir, si no voy se enojan conmigo y no soy el de menos para aparecerme sin regalo. No. Una de las cosas que yo le dejo claro a la persona que si voy a ir, si es que quiero ir a una reunión, yo le digo no, pero a mí me atiende, yo no le voy a llevar nada. Porque sería estar caminando en la esclavitud del mundo. En la esclavitud del mundo dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hagamos bien poquito todo para no gastar mucho y que en la lluvia de sobres entonces haya plática y tengamos ganancia allí. Nosotros no lo hacemos así, pero si nosotros caemos en el enredo de que si no tengo que dar, entonces no voy, hermano, entonces ¿cuál es la relación que usted tiene? Este es esclavo de un pensamiento, estamos esclavos de una tradición y Dios no pide eso. Así que mire cómo el ser humano está esclavo de sus propias concupiscencias, de sus deseos, de sus anhelos. Tenga esto muy en cuenta, mi hermano. Si usted y yo nos descuidamos, el alma nos esclaviza. Mire, a cualquier cosa, el alma nos esclaviza. Alguien puede estar esclavo de una bebida gaseosa. Los he conocido, hermano. Que no pueden almorzar sin su gaseosa ahí. Y es que les hace falta y se ponen de mal genio. Otros están esclavos al tinto. Espeso, sin dulce, porque es que es la porción. ¿Cómo es que llama lo que prohibieron? ¿La qué? ¿La dosis? Eso. La dosis personal de cafeína, porque ahí no me duele la cabeza. Está esclavo. Es esclavo. Como el que come y no lo para nadie. Si no come, le da mal genio y no puede dormir. Es esclavo. Es que la esclavitud, hermano, no es solamente tener una cadena amarrada al pie. No. Uno puede estar esclavo y no darse cuenta. Le repito para que lo tenga en cuenta. Tenga cuidado con su alma. El alma se pega de algo o de alguien y se esclaviza. Al alma le gustan ciertas cosas, sobre todo varones, tengamos cuidado. El problema si no lo saben controlar, el problema de la mujer son las emociones. Ella es muy emotiva y se emociona. Usted y yo no somos muy emotivos, pero ay, hermano, tenga cuidado de irse a apasionar. Donde usted se apasione de algo, claro que hoy veo mujeres apasionadas con cosas de hombres, ¿no? El diablo es tan terrible que hoy veo mujeres apasionadas con el fútbol. Por ahí una persona cristiana, una mujer de 24 años, se está separando de su marido porque su marido le dijo no más fútbol, se va todas las tardes a entrenar. Tienen 2 hijitas y él le dijo no más fútbol, la necesito en la casa o mire a ver qué. ¿Y qué va a hacer? No, pues me largo, pues váyase, se está demorando. Yo mi fútbol no lo dejo, como un hombre. ¿Usted conoce a alguien que le gusta el fútbol, jugar fútbol? Él no le importa el resto, hermano. Si se apasionó, no le importa. Si es soltero y la novia le dice que no importa, hermano. Si es casado, menos. El alma es algo terrible, hermano. O está sujeta al gobierno del Espíritu renovado en Cristo, o el alma se convierte en el foco de problemas para cualquiera de nosotros. Y mire lo que dice en cuanto a esto de la naturaleza, ¿no?
versículo número 39 de Deuteronomio 28. Solo leímos el 36. Deuteronomio 28, versículo 39. Dice: plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Ya los animales no respetan al ser humano. Un perro pone a correr al que se descuide, cuando eso no era así, hermano, eso no era así. El versículo número 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidas por la langosta. ¿En qué quedó el hombre? Planta para que unos animales vengan y coman. ¿Qué tal? Entonces analice, hermano, que puede ser que como cristianos, usted y yo, o usted o yo, o todos, podamos estar percibiendo cierta clase de esclavitud en algún área. Personas que como cristianas trabajan y el dinero no rinde. Esclavos de un sistema de vida que Dios nunca diseñó para que esclavizara, sobre todo a un hijo de Dios. Personas que años enteros, hermano, trabajando en lo mismo. Una de las cosas que a mí me entristecía cuando yo pensaba en mi trabajo era que yo veía a las personas que trabajaban lo mismo que yo, ancianas, sin una casa, solo trabajando al golpe del día, hermano. Terrible. Yo decía, yo no quiero eso. No, ¿qué tal? Eso hablando de pintores. Bueno, yo aprendí lo que es la construcción de las carrocerías metálicas, pero era parecido. Y yo veía personas, hermano, que lo único que hacían era trabajar en semana, beber en fin de semana y pelado el día lunes, a prestar para cada día. Y uno miraba a esos ancianos, hermano, que ya no podían trabajar sin nada. Esa era una esclavitud terrible, tremenda. Y yo me propuse, no, yo tengo que ser diferente. Y muy temprano, muy joven, pude comprar una casa, la construí. Y yo percibía que yo no me iba a dejar esclavizar del sistema. El sistema económico lo puede esclavizar a uno. Piense, ¿de qué puede estar esclavo usted? ¿De las deudas tal vez? El sistema financiero es tremendo, lo estamos viendo. Bueno, los domingos estamos viendo lo que es el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Pero el sistema financiero te puede tener atado. Tarjetas de crédito, un gastico aquí, un gustico acá, una deudita allí, una deudita allá, y un destino de 6 años comprometido todo el dinero, todo lo que le llegue. ¿Y dónde está el rendimiento, dónde está el beneficio de esos millones que debes? No se vio, porque el sistema financiero al que se descuida lo esclaviza, en compañía o más bien en complicidad con el alma. Cuando el alma, hermano, quiere pedir cosas, cuando el alma se quiere satisfacer, eso no le importa, hermano. Eso le ofrecen por aquí y usted acepta, le ofrecen por allá y él acepta, ella acepta lo otro y no hay problema, y es una ansiedad por comprar, por darse gusto, y al final, ¿de qué debes 20 millones? Yo no sé. ¿Y te alcanza el sueldo? No. ¿Y cuánto tiempo tenés para...? No, pues 5 años. 5 años pagando, sin esperanza de ver rendimiento, sin esperanza de poder pasear, sin esperanza de darse un gusto, de cambiar una cama, un colchón, nada de eso, porque el sistema económico lo esclavizó. El cristiano como cristiano puede estar esclavo de muchas cosas, sin entender, hermano, que en Jesucristo está la libertad. Hay cristianos que no saben lo que es la libertad en Cristo Jesús. No, nunca han podido decir soy libre.
puedo respirar con tranquilidad. No tengo que estar preocupado de que qué irá a pasar. Me llegará el sueldo entero y si me falta un peso tengo que incumplir y ya no puedo ni diezmar. Esa es la esclavitud. Esa es la esclavitud. Hay personas que el sistema económico los tomó y un día dijeron, no, es que no me alcanza. A los días era verdad. No le alcanza ni para diezmar, pero tampoco le alcanza para comer, no le alcanza para nada. Y todos los días puede ser peor. Gálatas, mire lo que dice Gálatas. Y ya nos vamos metiendo en lo que es esa libertad. Gálatas capítulo 5, y esto mucha gente no lo ha percibido, nunca lo ha disfrutado, jamás ha podido saber qué es esto. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y a veces uno, hermano, nunca salió de ese yugo de esclavitud. Llegó a la vida cristiana esclavo y se quedó esclavo y nadie le enseñó cómo salir de ahí. Terrible. El Señor Jesús le estaba hablando al pueblo judío, al pueblo de la promesa. Juan capítulo número 8. Es que tengo mucho que decirle. Por eso avanzo así. Juan capítulo número 8, versículos 34 y 35, esos dos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A veces a uno le gustaría no aceptar esto, hermano. A veces uno quisiera decir, no, eso es muy extremo, tampoco es de esa manera, pastor. Pero escuche lo que le digo. Esa persona que va 1, 2, 3 veces al año, va a la pornografía, se deleita en ella, permanece en ella 1 semana, 2 semanas. Luego dice, me arrepentí, ya no. Saciado o hastiado, no lo sé, porque yo en el mundo supe qué es eso, el hastiarse, hermano. Vuelve al tiempo, saciado o hastiado, dice, no, ya me arrepentí, ya no más, ya no más. La demora es que su alma, porque todo esto tiene que ver con el alma, la esclavitud tiene que ver con el alma. Después de cierto tiempo, otra vez en lo mismo, agarrado, y ya va más allá. Y ya explora otras cosas, la inmundicia empieza a aparecer en la vida de esa persona. Pero no, está en la iglesia y él se hace la idea de que Cristo lo libertó, que Cristo lo hizo libre, pero no reconoce que hay un dispositivo en él, no sé dónde estará, que la demora es que ese demonio lo activa y él corre a esa esclavitud, busca esa esclavitud. Y esa esclavitud, hermano, es la que a muchos buenos cristianos no los deja prosperar. Esa clase de esclavitud. Dice otra vez el 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35, y el esclavo no queda en la casa, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo y nos conservamos en esa condición de hijo, y si caemos en un error de estos, corremos al Señor y le decimos, no más, pero de a de veras. No es que diga, no, Señor, no más, y por la noche lo está esperando el computador allí, o qué sé yo. No, hermano, que de verdad uno quiera agradar a Dios y que se porte como hijo, haga lo que quiera conmigo, Señor. Mire, no quiero caminarle a esto, no quiero seguir en esto. Esa esclavitud no la soporto en mi vida. Pero yo quiero decirle algo. El problema, y aquí quería llegar, el problema en la iglesia está en que no se ha entendido un texto que está ahí mismo, ahí, en el capítulo 8 de Juan. No se ha entendido esto. Y se pasa al cristiano o al creyente, se pasa en velocidad por una cantidad de procesos cuando ni siquiera el primer proceso se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Una gran cantidad de cristianos permanecen en esclavitud
y no saben por qué Dios no actúa, por qué Dios, qué pasa. Aquí está, versículo 31 y 32, en el mismo capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, no avance, espere allí. Dice el Señor, si ustedes ¿qué es permanecer en la palabra? Estudiarla, inquirirla, analizarla, leer, volver a leer. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Van a aprender de mí, van a recibir de mí. Eso significa la palabra discípulo, aprender de otro. Y dice algo tan sencillo y que ha pasado por encima de nuestra vida como sin pena ni gloria, como que ni siquiera lo entendimos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escuche lo que le voy a decir, no se lo voy a alcanzar a explicar todo ahora. Mañana proseguiremos. Resulta que cuando al cristiano no se le guía bien en el conocimiento de los derechos que tiene en cuanto a la libertad, cuando al cristiano no se le capacita por la palabra en la obra perfecta, diga conmigo perfecta, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, cuando al cristiano no se le da a conocer realmente lo que dice la Biblia, cuando al cristiano se le toma y sencillamente hoy se le predica de una cosa, mañana de otra y pasado mañana de otra y se habla de Apocalipsis, y no digo que sea malo, no, sino que en otro tiempo, escúcheme por favor, en otro tiempo las prédicas iban desde Génesis hasta Apocalipsis sin un orden, y el cristiano no era formado, el cristiano no era progresivamente enseñado, instruido, no. Yo llegué a conocer cristianos con 10 años de cristianismo, con una cantidad de lagunas en cuanto a las doctrinas de la Biblia, lagunas, hermano, huecos que no sabían ni por qué decía eso la Biblia ahí. Y recuerde lo que está diciendo la Biblia, es conociendo la verdad que Dios nos hace libres. Hola. Bueno, se lo voy a explicar. ¿Por qué con todo lo que dice la Biblia, aún todavía hay personas que hablan de que el Evangelio es puro sufrimiento, que un verdadero cristiano tiene que estar sufriendo todos los días de la vida, que un cristiano sin luchas no es un verdadero cristiano? Y cuando se habla del precio del ministerio, no, hermano, uno dice, ¿en qué Biblia estarán estudiando? Y ellos no son libres para disfrutar de lo que el Señor Jesucristo hizo, no, porque ellos están esclavizados a un patrón de pensamientos, a una línea de pensamientos que le enseñaron, esto es duro, esto es muy difícil, entonces si usted quiere ser un buen cristiano, el diablo lo va a azotar, el diablo lo va a atacar, el diablo, mejor dicho, no lo va a dejar ni dormir, esto es terrible, ¿oyó? Tremendo. Ay, hermano, y es que el ataque del diablo y el ataque, y el anterior ataque fue muy duro y el próximo será difícil, y hermano, tuve una lucha y el diablo casi me hace esto y el diablo me hizo lo otro. Desde que llegué a la iglesia cristiana yo me he preguntado, ¿y ese cristiano de qué Biblia estará leyendo? ¿De qué Biblia estará aprendiendo? Porque no conoce la verdad, no la conoce, no. Y entonces la lucha, y entonces por ahí me cuestionaban y alguien me decía, pastor, pero si es que un hombre tremendo de Dios decía que él sentía por las noches que el diablo venía a ahorcarlo y tenía que levantarse a pelear, pues él creía eso. Y si uno lo cree, ¿qué dice la Biblia? En cuanto a la fe, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre crea, eso le acontecerá. La Biblia dice, oiga, la Biblia dice que todo lo que usted y yo creamos, así es, porque la fe es poderosa en cualquier sentido, mas el justo, ¿qué cosa? Por lo que cree, está viviendo. Entonces el cristiano que no conoce la verdad, ese no es libre nunca, ese no es libre nunca.
Según eso parece ser que este hombre famoso y muy de Dios, sí, tenía una laguna, tenía un vacío en su doctrina. Y pensó que siempre, toda la vida, aunque fuera santo, resanto, super santo, el diablo lo iba a atacar. Y así como él lo creyó, así fue. Así fue. Hermano, cuando uno es cristiano y sigue sufriendo, es porque no ha renunciado al mal genio, no me preocupe. A la ira, al pleito, a la contienda. Pero cuando Dios logra sensibilizar el corazón, el alma de esa persona, y esa persona, ese cristiano, esa cristiana, se rinde delante del Señor para que lo haga libre, libre de las obras de la carne, libre de los deseos pecaminosos, esa persona, hermano, empieza a percibir una paz, una alegría, un gozo, un regocijo, que no depende de nada ni de nadie para que viva bien. Esa es la libertad. Hola, esa es la libertad. El alma siempre va a tratar de esclavizarse a alguien o a algo, pero mientras que usted y yo, ya conociendo la verdad de Dios, que es la que nos hace libres, permanezcamos en esa verdad, hermano, se lo repito, perdóneme, se lo repito, usted no depende ni de su papá, ni de su mamá, ni de su esposo, ni de su esposa, ni siquiera que los hijos lo quieran. Usted en Cristo Jesús está completo. ¿Qué dijo Gálatas en el capítulo 5? En la libertad con que Cristo te hizo libre. Libertad, hermano, de cualquier clase de esclavitud. Claro, de cualquier clase. Bueno, viene la seducción, sí, viene la tentación, pero ahí está el Espíritu de Dios, hermano, levantando bandera y diciéndole, eso es esclavitud, nos deshacemos de eso. Entonces, ¿en qué radica el problema? Mañana le voy a avanzar en esto, quiero dejarle claro este pedacito. ¿En qué radica el problema de muchos cristianos que no son libres hoy? Radica simple y sencillamente en que no conocen la verdad. Para estas personas que dicen que Satanás los ataca, que Satanás se les levanta, que entre más buscan de Dios, que el otro día se metieron en un ayuno de 7 días y que en esa santidad tan impresionante, pues que es que ellos sentían resplandecer su rostro de la santidad, entonces el diablo se airó, se enojó contra él y se metió por una ventana a Satanás y le echó mano, yo no sé de dónde, del pelo, de la camisa, no sé de dónde, pero y los amarrió y lo azotó y el diablo, hermano. Una de dos, o el tipo está en pecado y no se da cuenta, o la Biblia es mentira. Yo creo que es lo primero, porque aún cuando no esté cometiendo ni fornicación, ni adulterio, ni robo, ni mentira, el hecho de no creer en Cristo ya es pecado. El hecho de creer que Cristo es más débil que Satanás ya es pecado. Ya, hermano, ya. Esas personas sufren y esas personas no son libres. No son libres de la ira, del mal genio, no son libres del odio, no pueden perdonar, porque no conocen la verdad. Ni al dueño de la verdad conocen. No, entraron en una religión. Lo que conocieron fue una religión. Un hombre les dijo qué había que hacer en esa religión. No hagan, no miren, no vean. Si usted está así, está llevado del mismo diablo. Si usted hace esto, entonces ya destituido. Si usted, ya, hermano. Y ni siquiera la comunión con Dios nos enseñaban. No, Dios no está hablando, hermano. No, mire, lo que diga la Biblia, lo que diga su pastor. No. Esas personas se quedaban sin conocer a Dios, sin conocer la verdad por consiguiente, y vivían una vida cristiana esclavos. ¿De qué? De cualquier cosa que se le ocurriera a ese hombre, a esa mujer, a ese pastor, a esa pastora, de imponer como regla. Sí, hermano. Me llamó, bueno, yo llamé a una hermana pensando que es que me estaba llamando y no, cometí un error, pero ahí había un hermano estudiando, yo no sé cuánto tiempo lleva, diciéndome que no, que hacer así es del diablo, que porque hacer así va para el infierno. El religioso, lo que no se sabe se lo inventa, y que él prefería saludar así, porque es que darle la mano a alguien era que lo contaminaran. ¿Qué clase de Dios está dentro de una persona que cree
que un brujo, el Papa Negro lo va a contaminar, si el más poderoso es el que está en mí, no el que está en el mundo. Entonces, terrible, hermano, que lleguen a una iglesia a contaminarse de cantidad de religiones, hermano, cantidad de preceptos religiosos. Todos los días lo esclavizan más, porque esa persona no es capaz de saludar, no. Ese le da miedo, que si le da la mano a alguien, él quede cargado. Sí, hermano. ¿Y qué dice la Biblia del temor? Que el temor trae en sí mismo castigo, porque aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no conoce a Dios. Entonces, mire, hermano, cómo es esto como de práctico. Conozca la verdad, lea la Biblia, entiéndala tal como está, practíquela tal como está. A usted nadie lo va a esclavizar, no lo va a esclavizar ni sus sentidos, ni sus emociones, no lo va a esclavizar el mundo, el pecado menos. Vamos a ser voluntariamente esclavos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y mañana le cuento algo más sobre esto. Oremos. ¿Sabe, mi hermano, que cuando a una persona se le hace liberación, sin esperar este primer nivel de liberación, escuche, cuando a la persona se le hace liberación muy inmediatamente que llegue a la iglesia, sin esperar este conocimiento, que es la primera liberación que la hace el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, que por conocer la verdad Él es libre de vicios, de pecados, de todo eso. Cuando se toma una persona así y se le hace liberación, aquella que se le dice fuera a los demonios, te vas, ¿a eso? Uy, hermano, mañana le voy a explicar una cosa por la palabra para que vean lo complicado que es. Porque alguno de los que estemos aquí, o alguien en cualquier lugar del mundo, puede identificar esto que le está pasando y va a encontrar la razón y va entonces a ver la solución. Hay personas, hermano, que llegaron a la vida cristiana y el problema se les acrecentó y no han podido salir de él. Pero ¿por qué si yo llegué a la iglesia cristiana y estaba más o menos bien, pero ahora y es más o menos por ese lado? Mañana hablamos de eso. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.